sí terminamos de ver las tecnologías, ¿verdad? De medición. Y ya estábamos con esto, ¿verdad? Pues nos quedamos. No estamos viendo su pantalla. Problema. Y íbamos a plantear ya el problema, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Muy bien, que les dije que le tomaran una captura de pantalla para que lo transcribieran. Creo que eso fue lo que les comenté, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos listos? Entonces, vamos a darle lectura al problema para que quede nuevamente claro. Yo sé que todos ya hicieron su transcripción, ya le dieron lectura al problema, pero bueno, para no olvidar ningún detalle, vamos a darle lectura al mismo, ¿no? Entonces, se tiene aquí que vamos a realizar una curva de neutralización para establecer las bases de lo que es la dinámica de este proceso, y en función de ello vamos a tomar como criterio esa dinámica para seleccionar más adelante la estrategia de control más adecuada, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Dice, determine la variación de pH a medida que se dosifica una solución de sosa cáustica en un reactor de aproximadamente 1 metro cúbico, en el cual se forma ácido clorhídrico, que es HCl, durante una reacción. La acidez inhibe la velocidad de formación del producto principal en ese reactor, por lo que se consideró un sistema de control de pH automatizado para mantener un pH neutro en el reactor, ¿vale? Entonces, para empezar, se está llevando a cabo una reacción y como producto secundario se está formando ácido clorhídrico, pero también esto a su vez es perjudicial para la velocidad en esa reacción y hay que estar neutralizando en todo momento el pH, porque si el medio se vuelve ácido, esa reacción se va a hacer más lenta y eso no es adecuado para el proceso. Entonces, de antemano sabemos que se está llevando a cabo un proceso de reacción química y que como efecto secundario se está formando también ácido clorhídrico, lo que es indeseable para ese reactor. Entonces vamos a implementar un sistema de control que nos permita neutralizar el ácido que se pueda formar, ¿vale? Entonces el sistema cuenta con un electrodo de pH con un transmisor cuya salida normalizada permite a un controlador realizar el ajuste en línea. Como elemento final se tiene una bomba peristáltica que se activa para adicionar la solución de sosa cáustica, la cual contiene 0.1 molar, esa es su concentración, de hidróxido de sodio. Es decir, 0.0 gramos mol de hidróxido de sodio que habría ahí por cada litro. La cual, esta solución de sosa cáustica se encuentra en un recipiente más pequeño, de 50 litros. Imagínense que tenemos un volumen equivalente a ¿cómo se llama? Dos garrafoncitos, esos que ocupamos para trasladar el agua potable, y que está ese pequeño recipiente adjunto a nuestro reactor, que ya dijimos que es de 1 metro cúbico, que es más voluminoso, ¿no? Entonces vamos a realizar las siguientes actividades. Primeramente vamos a establecer una propuesta para un dibujo para ese sistema para ese reactor con su sistema automatizado de pH. Luego vamos a calcular lo siguiente. Si el pH en un periodo de tiempo bajó a 2.8, determine la concentración molar de HCl, que es ácido clorhídrico, formada por cada litro, y los gramos mol de ácido en todo el reactor. Suponga que se encuentra a un 70% de su capacidad. Es decir, a pesar de que el reactor es de 1 metro cúbico, no está llenado hasta el tope, ¿no? Tenemos que tener un espacio vacío para que cuando, por ejemplo, se agita el sistema, ya ven que se forma un vórtex, entonces ese provoca que a su vez se suba el nivel del líquido en la orilla. Entonces no podemos tener siempre un reactor hasta el tope, ¿no? Siempre hay que dejar un espacio vacío para considerar la aireación o el sistema de agitación o la adición de algún reactivo que se tenga que hacer, como en este caso, ¿vale? Entonces se encuentra a un 70% de su capacidad, por lo que no está lleno en su totalidad ese reactor, ¿vale?
Vamos a pedirle como siguiente punto a ustedes que representen la reacción correspondiente y realicen el balance estequiométrico. Recuerden que se está formando ácido clorhídrico y lo vamos a neutralizar con hidróxido de sodio. Esto como es una reacción, estos dos reactivos al ponerlos en contacto sabemos que llevan a cabo una reacción de neutralización, lo que dará origen a un producto que es salino y además vamos a formar moléculas de agua, ¿vale? Entonces, este componente salino que vamos a formar es un producto neutro, lo que va a ayudarnos a medida que se reaccione ese ácido con esa base, vamos a obtener un medio más neutro, ¿vale? Que definitivamente para este sistema nuestro set point de pH va a ser un valor de 7, ¿vale? Luego vamos a calcular los gramos mol de hidróxido de sodio que deberán dosificarse para lograr neutralizar ese ácido que está en el reactor, ¿vale? Si la solución de sosa tiene una concentración de 0.1 molar, calcule cuántos litros de esta solución deberán adicionarse mediante la bomba para realizar el ajuste a un pH de 7, ¿vale? Entonces, la sosa cáustica que está en un pequeño recipiente al lado del reactor es una solución que nos va a permitir neutralizar el ácido que se vaya acumulando en el tiempo en ese reactor, porque ya sabemos que esa acidez afecta nuestra velocidad de reacción en nuestro reactor y es indeseable la presencia de ácido clorhídrico. Vaya, entonces por lo mismo vamos a agregar esa solución de sosa cáustica y entonces vamos a calcular cuántos litros deberemos de dosificar para alcanzar ese nivel de pH equivalente a 7,0, ¿vale? Luego la siguiente actividad es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo estará activada la bomba si se dosifica a un flujo de 1 litro por minuto? Ajá. Hay bombas peristálticas que incluso las podemos programar para que puedan dosificar a flujos variables los reactivos, ¿no? Pueden empezar, no sé, agregando 100 mililitros por minuto, luego incrementar la velocidad a 1 litro o más, hasta 4 o 5 litros por minuto, dependiendo de las necesidades de su proceso. Y obviamente eso lo van a aprender dependiendo de la naturaleza del mismo, ¿no? Entonces, no hay una regla también para saber si vamos a dosificar a un flujo constante o a un flujo variable. Finalmente vamos a completar la siguiente tabla y vamos a graficar en Excel la variación de pH que se tendría a medida que se va adicionando. Aquí voy a hacer una corrección y también ustedes ahí corrigen en su problema. Vamos a ver qué es lo que sucede cada vez que agrego yo 1 litro de esa sosa cáustica que está preparada al 0.1 molar, ¿vale? ¿Vale? Ok, entonces, de todo lo que está escrito en el problema, ¿sí está claro lo que vamos a hacer, chicos? Con esta tablita que está aquí abajo, vamos a construir nuestra gráfica para verificar el perfil de nuestra curva de titulación, que es el que nos da la pauta o el conocimiento de cómo es la dinámica de este proceso para que posteriormente se tome la decisión del diseño del sistema de control más adecuado para ese sistema, ¿vale? Pues por eso vamos a aprender a familiarizarnos más con esos cálculos de pH para que les sea de utilidad en este tipo de diseños, ¿vale? Ok. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Sale? Y bueno, aquí yo les pido primeramente que ustedes hagan el planteamiento de cómo conceptualizan ese dibujo o ese diagrama que nos va a servir para que ya a detalle cuando se ocupe la simbología de la norma ISA S5.1 y S5.5 para equipos, nos permita plasmar un diagrama de tubería e instrumentación. Aquí no se dan datos sobre el calibre de la tubería, los diámetros, ni siquiera nos dan la forma específica de nuestro reactor, ¿no? Si es un cilindro alargado o si es un cilindro más achatado. Entonces, no nos dan ningún dato. Entonces, pues se queda a su imaginación que ustedes hagan su diseño, ¿vale? Pueden tomar como referencia un diagrama que nosotros analizamos anteriormente, que fue en donde podemos ver que tenemos nuestra tanque que alimenta el agua principal o el agua que vamos a tratar en este caso. En este caso podría ser
las sustancias o nuestros productos de reacción, los alimentamos al reactor, y acá tendremos un sitio con una solución de bicarbonato. Aquí va a ser un tanque, pero de hidróxido de sodio. También vamos a... Profa, sí, disculpe, es que no se ve su pantalla. Sí, está presentando. ok. Este diagramita que está aquí. Perdón, creo que le pulsé dejar de compartir, ¿no? Listo. Ahí está. Ujú. Entonces, como les comentaba, nuestro reactor para nosotros va a ser como este tipo, el 8, el bloque que está en 8, en donde tenemos ahí nuestro electrodo sumergido o en contacto en una posición horizontal en el reactor, el cual va a generar con su transmisor una señal normalizada que enviaremos hacia nuestro sistema de control. Y al ladito de nuestro sistema de control podemos colocar, por ejemplo, la bomba peristáltica que va a suministrarnos la solución de sosa cáustica para poder estar neutralizando el pH en nuestro reactor, ¿vale? Ok, aquí ya no pondríamos en nuestro reactor la alimentación de oxígeno porque esto es propio del tratamiento de aguas residuales. En nuestro reactor no nos están diciendo que haya un suministro de algún gas, entonces no lo vamos a colocar esta línea. Entonces yo les sugiero que se apoyen mucho en este diagrama, dado que es muy parecido la implementación del sistema de control, pero obviamente con las particularidades de este proceso, ¿vale? Muy bien, entonces ese diagrama, muchachos, repito, me lo van a hacer, no como el de aquí, idéntico, porque este no está de acuerdo a, no es un DTI para empezar, ¿no? No está representado con la simbología para controladores, para bombas, para sensores de pH, transmisores, entonces les puede servir como su diagrama de flujo de proceso, el cual es como el esqueleto del DTI, ¿va? Entonces, no lo vayan a ocupar tal cual. Si ustedes van a hacer su diseño en AutoCAD o en algún otro software de diseño de ingeniería, lo van a poder hacer, pero sí les pido que se apeguen a la normatividad de la ISA, ¿vale? Entonces, pues se los voy a dejar como una tarea para la siguiente semana, pero pues la idea, pues aquí se la pueden tomar de este diagrama que está en la diapositiva 26, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir tantito Entonces ya saben que la siguiente semana me van a entregar su diagrama a cada uno de ustedes en AutoCAD. Lo convierte en su archivo, por favor, en PDF para que yo lo pueda visualizar. Y quiero ver cómo conceptualizan esta idea de ese sistema, ¿vale? Bien, ahora vamos a empezar a checar la resolución paso a paso. Ustedes me dicen cuando ya puedan ver la presentación, ¿vale? Ahí está. ¿Ya pueden ver esta lámina que dice curva de neutralización de control de pH? Sí, profe, ya se ya, ve. profe, ya se ve. Muy bien, entonces ustedes me van a ir siguiendo, pero van a ir tomando nota de lo que ahorita se explique, ¿vale? Entonces ahí, a donde anotaron su problema, van a ir anotando su resolución. Y necesito que pongan toda su atención para que quede claro. Entonces ya sabemos que el primer punto va a ser realizar un diagrama, que lo que quiero que hagan es más que nada un bosquejo de cómo quedaría el DTI. Digo que es un esbozo o es un acercamiento porque realmente les digo, no nos dan el dato de la tubería, ni el calibre, ni el material, ni la geometría, ni el reactor, no nos especifican qué tipo de reactor es, si es de columna de burbujeo, si es un reactor con sistema de agitación. Entonces, bueno, ahí se los dejo a su imaginación para que ustedes, cada uno trabaje en su concepto, en su diseño, pero me vayan haciendo su acercamiento de este diagrama a lo que se apega en la normatividad de la ISA, ¿vale? Muy bien, entonces tomen nota porque se va a hacer una tarea que les voy a dejar para la siguiente semana. Entonces, vamos a empezar. Entonces, mencionaban como primer punto, ¿no? Si el pH en un periodo de tiempo en ese reactor bajó a 2.8,
determine qué concentración molar de ácido clorhídrico formada o se formó por cada litro y además vamos a calcular los gramos mol de dicho ácido en todo el reactor. Suponga que además este se encuentra a una capacidad del 70%, ¿vale? Entonces, primer punto, ya sabemos que el producto o el producto principal que se está formando tampoco nos dan ese dato, solamente nos dicen que como una reacción paralela a esa reacción se está generando o como subproducto también se está generando ácido clorhídrico, pero a su vez es perjudicial para esa reacción. Entonces, lo que queremos hacer es implementar un sistema de control de pH automatizado que me permita ir transformando ese ácido clorhídrico en un componente salino de tal manera que con ello alcancemos un pH neutro en ese reactor. Entonces, nuestro set point para este sistema es un pH igual a 7, ¿vale? Entonces, lo primero que me piden es, con este dato que tengo yo de pH, calcular la concentración molar de ácido clorhídrico que se ha formado por cada litro de solución que hay en ese reactor. Y después, ya que tenemos ese dato, vamos a calcular ahora los gramos mol que habría de dicho ácido, pero en todo el volumen del reactor, sabiendo de antemano que además el reactor se encuentra a un 70% de su capacidad en líquido, ¿no? O sea, no está lleno, sino se encuentra a un 70% lleno. Ok, entonces, primer observación o dato. ¿De qué volumen dijimos que es el reactor, muchachos? 1 metro cúbico. Entonces, si tenemos 1 metro cúbico, en el volumen de ese reactor, díganme cuántos litros hay en 1 metro cúbico. 1000 litros, por favor. 1000 litros, exactamente. Y si en teoría el reactor se encuentra a un 70% de su capacidad, ¿cuántos litros de solución hay en total? 700. Exactamente. Entonces, para empezar, nuestro volumen total del reactor ocupado es de 700 litros. Ahora ustedes díganme, ¿cómo vamos a calcular la concentración molar de ácido que hay en ese reactor por cada litro? La concentración molar. ¿Cómo la calculamos a partir de ese dato que me están dando de pH? A ver, ustedes díganme, ¿cómo le hacemos? ¿Puede ser con el logaritmo? Así es. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración molar a partir del dato de pH? Con esa ecuación en donde nos relacionan el logaritmo menos el logaritmo de base 10 de una concentración molar, ¿no? Esa es la fórmula para calcular el pH, pero yo ya tengo de antemano el dato de pH. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? Es la que está en 10 a un exponente, ¿no? A menos pH. Exactamente, con el inverso de ese logaritmo, ¿no? Entonces, aplicando la función inversa del logaritmo, vamos a determinar la concentración molar. Es esa ecuación que ustedes tienen ahí en su formulario que dice que entre corchetes una concentración de un ácido es calculada, una concentración molar va a ser calculada con la función inversa del logaritmo, que es 10 a la menos pH, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cuánto les da esa concentración? .58 por 10 a la menos 3. Ok, es correcto. Muy bien. Esa es la cantidad de ácido clorhídrico que se ha formado por cada litro que hay en ese reactor, que provocó que de manera global el pH haya bajado a 2.8. Ajá. Ya tenemos ese primer valor. Ahora les pido que calculen cuántos gramos mol de dicho ácido habrá, pero en todo el reactor. ¿Cómo calculamos ese dato si sabemos de antemano que hay 1.5 aprox por 10 a la menos 3 gramos mol de ácido en un litro o por cada litro?
¿Cómo calculamos ahora? La cantidad de ácido total. Multiplicando por 700. Ujú, exactamente. Si multiplicamos ese valor que acabamos de calcular, de 1.5 por 10 a la menos 3, por 700, entonces ese dato ya sería la cantidad total que hay de ácido en todo el volumen del reactor, ¿vale? Y ahí está, ¿no? Entonces, repito, aquí les coloco de manera desglosada esa parte que acabamos de hacer, en donde colocamos nuestra ecuación de concentración molar de ácido igual a 10 a la menos pH. Entonces, ese dato nos da un valor de 1.5, perdón, gramos mol de ácido clorhídrico que habría por cada litro. Ojo, aquí sí es muy importante hacer mención, muchachos, que para estos cálculos vamos a manejar al menos unos 7 dígitos después del punto, por el tipo de ecuación que estamos trabajando, que es basada en los logaritmos, ¿no? Entonces, por favor, ahí yo les pido que ocupen al menos 7 dígitos después del punto para mantener un dato más o menos preciso, ¿vale? Ok, entonces como el reactor es de 1000 litros, pero se encuentra una capacidad del 70%, entonces el volumen de líquido dentro del reactor es de 700 litros. Entonces, ese dato que acabamos de calcular con nuestra ecuación de la función inversa del logaritmo, que fue del orden de 0.0015848 gramos mol de ácido por cada litro, ese dato, como lo comentó su compañero, lo multiplicamos por 700 para saber la cantidad total que hay de ácido en todo ese reactor, ¿vale? Recuerden que una concentración molar solamente me da el dato en gramos mol que hay en un volumen equivalente a un litro, pero nosotros no tenemos en el reactor un litro, tenemos 700 litros, entonces nada más ese dato lo multiplicamos por 700, ¿vale? Entonces, tomamos nota de esta parte, muchachos. Ustedes me avisan cuando terminen de anotar, ¿vale? ¿Y tú, profesora? Ok. Ahora vamos a realizar vamos a plantear la reacción correspondiente y vamos a realizar el balance estequiométrico. Muy bien, ¿me pueden indicar cuáles son los productos los reactantes en este sistema? ¿En cuál sistema, profe? ¿En el que acabamos de ver? Sí, en el que estamos estudiando ahorita. ¿Quiénes son nuestros reactantes? ¿O quiénes serían nuestros reactivos? ¿Y cuáles van a ser mis productos? Sosa. Ok, aquí escuché, es sosa, ajá, la sosa cáustica, que es el hidróxido de sodio, ajá, ¿se va a combinar con quién? O sea, ¿va a reaccionar con quién? Con el ácido clorhídrico. Exactamente, entonces vamos a poner nuestra reacción ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, ajá, sería HCl más NaOH, ¿no? Entonces, después de ello ponemos una flechita de reacción con sentido hacia la derecha y que vamos a obtener como producto. Cloruro de sodio y agua. Exactamente, vamos a formar un componente salino y agua, ¿vale?
Entonces, ya que tienen ustedes su reacción y que la están observando en ese momento, ya está balanceada estequiométricamente o hay que hacer algunos ajustes con algunos coeficientes. Ya está balanceada, ¿no? Así es. Entonces, ya está balanceada. Y entonces, la relación entre ácido y base es una relación 1 a 1. Esto quiere decir que por cada gramo mol de ácido clorhídrico que se haya formado, voy a tener que dosificar 1 gramo mol de hidróxido de sodio para formar 1 gramo mol de sal, que es cloruro de sodio, más 1 gramo mol de agua, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos está indicando la reacción y el balance estequiométrico correspondiente. Entonces, esto es fundamental para su diseño, ¿vale? Que lo asimilen, que lo entiendan bien. Entonces, ya dijimos que tenemos ácido clorhídrico que se está formando por alguna circunstancia en nuestro reactor y que hay que transformarlo, ¿vale? Pero para transformarlo vamos a mezclar entonces en ese reactor una proporción de hidróxido de sodio que me garantice, que se va a convertir ese ácido con esa base en una sal y unas moléculas de agua, ¿vale? Entonces, como la relación es 1 a 1, dado que ya está balanceado estequiométricamente hablando, tenemos la misma cantidad de iones cloro, de hidrógenos, de oxígenos y de sodios, tanto del lado de reactantes como de productos. Entonces, esto quiere decir o se interpreta que por cada gramo mol de ácido clorhídrico que se encuentra en el reactor, se requerirá 1 gramo mol, es decir, la misma proporción en moles, de hidróxido de sodio para neutralizar ese ácido, es decir, lo vamos a transformar. No podemos decir, vamos a eliminar el ácido, muchachos, porque pues eso está violentando uno de los principios fundamentales de la química, ¿no? Que ya sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se está transformando. En este caso estamos convirtiendo ese ácido en un componente salino y en agua por medio del mezclado con una solución antagónica que es de hidróxido de sodio, ¿vale? ¿Sí está claro esta parte, chicos? Sí, profe. Muy bien. Si ustedes ya entendieron bien y ya asimilaron bien esta parte, entonces lo que sigue va a ser más fácil, ¿vale? Bien, entonces ahora, ya que sabemos cuánto ácido hay totalmente en el reactor, entonces ahora vamos a poder calcular los gramos mol de hidróxido de sodio que deberemos de dosificar. ¿Eso cómo lo vamos a calcular, muchachos? Recordando que la cantidad de ácido que tenemos acá en el reactor, dijimos que es de 1.109.425 gramos mol en todo ese reactor, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos gramos mol de hidróxido de sodio voy a agregar? ¿Eso quién me lo dice? Pues lo mismo, ¿no? Porque dijo que era relación 1 a 1. Exactamente, eso me lo está indicando mi reacción química. Por eso ustedes no le tienen que huir a las reacciones químicas, porque si ustedes no entienden esa parte, pues olvídense de lo que vayan a implementar como diseño de un sistema de control. Y por eso a muchos ingenieros que ya están en campo le huyen a los sistemas de control de pH porque no les gusta meterse mucho en esta parte. Pero pues no es nada difícil, es solamente entender esta, que es el corazón de ese reactor, esa reacción, ¿vale? Entonces aquí la reacción ya nos está diciendo que por cada gramo mol de ácido tendremos que agregar la misma cantidad de hidróxido de sodio. Entonces, como la reacción balanceada representa una relación 1 a 1, esto quiere decir que por cada gramo mol de ácido se requiere 1 gramo mol de hidróxido de sodio para neutralizar y transformar ese ácido. Entonces, se va a tener que agregar la misma cantidad en gramos mol de hidróxido de sodio. Entonces, si hay 1.109.425 gramos mol de ácido en los 700 litros de disolución en todo el reactor, se requiere entonces dosificar la misma cantidad de hidróxido de sodio para ajustar el pH a un valor de 7, lo que dará pauta al componente salino, que en este caso es neutro. No todas las sales, ojo,
Que quede claro, no todas las sales son neutras, ¿eh? Hay sales que tienden a ser ácidas, hay sales que tienden a ser alcalinas. En este caso en particular, el cloruro de sodio es un componente neutro. Si nosotros mezclamos agua pura con cloruro de sodio puro y medimos el pH, va a ser un pH de 7. Ajá. Entonces, el agua pura ya sabemos que tiene un pH de 7, pero si le agregamos cloruro de sodio puro, vamos a medir y vamos a evaluar un pH también equivalente a 7. Es una sal neutra, ¿vale? Pero, ojo, no todas las sales son así. Por eso aquí se los pongo, ¿no? Entonces, ya sabemos cuántos gramos mol de hidróxido de sodio hay que dosificar para deshacernos de ese ácido clorhídrico que sabemos es perjudicial para la reacción, ¿vale? Para la reacción central del reactor. Entonces, si la solución de sosa tiene una concentración de 0.1 molar, calcule cuántos litros de esta solución deberá adicionarse mediante la bomba para realizar el ajuste a pH 7. A ver, entonces, ojo, tenemos un reactor SOTE en donde se está llevando a cabo una reacción X y que requiere un sistema de control de pH para mantener la velocidad de reacción en un valor máximo, ¿no? Pero a su vez nos comentaron que tenemos un recipiente pequeño al lado que aloja a nuestra solución de sosa cáustica. Entonces, ¿cuántos litros vamos a adicionar para precisamente agregar esta cantidad que acabamos de calcular, que es de hidróxido de sodio, que me va a permitir neutralizar ese ácido? ¿Cómo voy a obtener ese dato de ese volumen, muchachos? Recuerden que la solución de sosa cáustica está preparada al 0.1 molar. Esto quiere decir que hay 0.1 gramos mol de hidróxido de sodio por cada litro. Entonces, a ver, díganme alguna idea, ¿cómo calculamos ese volumen para garantizar dosificar 1.109 mil y cacho gramos mol de hidróxido? ¿Cómo lo haremos? Es algo muy fácil, ¿eh? Pues sería multiplicar el volumen por la concentración, ¿no? Y eso sería lo que se debería agregar. Así es. Así es. Entonces vamos a considerar como base una relación igual, como se acaba de mencionar, ¿no? Entonces, en la solución de sosa cáustica nosotros sabemos que hay 1 gramo mol de hidróxido de sodio por cada litro. Si nosotros esto lo representamos en una regla de 3 muy simple, es esto mismo, ¿no? Ponemos del lado izquierdo los gramos mol y del lado derecho los volúmenes de la solución. Entonces, estamos diciendo que hay 0.1 gramos mol de hidróxido en un litro. Entonces, ¿qué volumen me va a permitir agregar ahora 1.109.425 gramos mol de hidróxido de sodio? Entonces, simplemente nosotros multiplicamos por 1 y dividimos por 0.1. De tal manera que, entonces, el volumen total adicional que me va a garantizar neutralizar ese ácido es equivalente a 11.09.425 litros de sosa cáustica. Se va a requerir bombear para deshacernos de ese ácido y alcanzar el valor de pH a 7. Recordando que nuestro set point está en 7, ¿vale? Entonces, de esa manera, el sistema va a tener que garantizar mediante la adición de esta solución de sosa cáustica por medio de una bomba, agregar esa cantidad exactamente para lograr alcanzar el valor de pH en 7. Aquí el elemento final de control juega un papel fundamental. Si su elemento final de control no dosifica de manera precisa, podemos tener un problema muy grave porque, por un lado, jamás vamos a alcanzar el pH o bien lo vamos a rebasar y va a estar bien complicado hacer los ajustes, ¿vale? Entonces, aquí la precisión de nuestro elemento final, que es nuestra bomba peristáltica, juega un papel muy, muy importante para estos diseños, ¿vale? Muy bien, entonces, sí, de favor, anotan esta parte y me avisan cuando termine, ¿vale? Profe, ¿y cómo se controla de manera tan precisa la dosificación? Pues precisamente las bombas peristálticas trabajan a flujos bajos, de tal manera que como vamos a estar dosificando impulsando ese flujo, de manera muy, a un caudal muy, muy bajo, precisamente incluso en los últimos
volúmenes que se van a adicionar, se puede agregar incluso por goteo. Programar una velocidad tan baja como para que la dosificación se haga por goteo. Incluso se puede programar, les digo, la bomba peristáltica para que dosifique a un flujo constante o a un flujo variable. Podemos incluso programar que los primeros litros que se adicionen, que en este caso van a ser 11, se agreguen en un lapso de tiempo más breve, de manera cuidadosa. Además, no podemos vaciarlo tal cual así, tiene que ser resbalando por las paredes, porque sabemos que también esas reacciones pueden ser exotérmicas. Un ácido y una base se van a reaccionar, pero incluso pueden generar calor. Entonces, hay que dosificar de manera cuidadosa, tratando de que esa solución de sosa cáustica prácticamente se vaya resbalando por la pared del reactor y de esta manera no pueda incrementar la temperatura mucho, porque precisamente los reactores son difíciles de controlar porque vamos a tener que no solamente enfocarnos en una sola variable, sino en varias. Ya sabemos que el pH afecta el nivel y también, dependiendo de la reacción, puede generar calor. Entonces, vamos a tener que activar también un sistema de enfriamiento para también mantener una temperatura estable, ¿vale? Entonces, para este caso, las bombas peristálticas, les digo, los flujos los podemos trabajar a caudales tan bajos que incluso tenemos que adicionar hasta por goteo al final. Vale, profe, gracias. Ujú. Sí, terminamos de anotar esta parte, chicos. Sí, profe. Sí, profesora. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo estará activada la bomba si dosifica 1 litro por minuto? Es decir, aquí ya nos están avisando que el sistema va a dosificar a flujo constante. Entonces se va a programar la bomba para que dosifique nuestro volumen de sosa cáustica al reactor a un flujo de 1 litro por minuto. Entonces, ¿cuántos litros yo voy a dosificar? Ahorita los acabamos de calcular. ¿Cuánto fue? 11.09. 11.09. Ujú. Ok. Entonces, ¿cuántos minutos va a estar encendida esa bomba? Lo mismo, ¿no? Aproximadamente 11 minutos, ¿no? Muy bien. Entonces, igual, hacemos una relación, solamente que aquí el punto 0.94 minutos hay que convertirlo a segundos para tener un aproximado. Entonces, nosotros tendremos que programar que esa bomba esté activa o esté encendida por 11 minutos con 5.6 segundos para que podamos dosificar a una precisión que me permita exactamente agregar ese volumen de sosa cáustica que me va a permitir neutralizar el pH. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya tomaron nota todos de esta parte? Y ya. Ya, profe. Bien. Ahí terminamos una parte. Nos falta lo más interesante, que es obtener una tablita en donde vamos a observar qué es lo que sucede con el pH cada vez que voy agregando de litro en litro esa solución, ¿vale? Y vamos a obtener ese perfil de nuestra curva de neutralización, en este caso para nuestro problema. Entonces, me voy a regresar tantito a el problema que ustedes ya notaron. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a realizar lo siguiente, que es lo último. Complete el siguiente cuadro y grafique en Excel la variación de pH cada vez que se ha adicionado 1 litro de la solución de sosa cáustica, ¿no? En este caso. Entonces, me van a ayudar, por favor, ahorita para que abran un archivo en Excel, por favor, todos. Y van a anotar en una tablita, en la columna A, me la dejan ahorita vacía, van a partir de la columna B y van a anotar en el encabezado en la celda B1, volumen de sosa adicionado en litros.
En la columna C vamos a anotar concentración de HCl residual en el reactor, la cual se va a especificar en gramos mol en esos 700 litros. Y en la celda D vamos a anotar, perdón, esta es la B, C, sí es la D. En la celda D1 vamos a anotar concentración también de ácido clorhídrico, pero residual que habría en 1 litro de solución del reactor, ¿no? Esta concentración obviamente es la concentración molar del ácido residual que todavía queda en gramos mol por cada litro. Y en la columna E1 vamos a anotar el pH. Ajá, vamos a anotar qué pH vamos a obtener con estos cálculos, ¿vale? Ustedes me dicen cuando ya tengan su tablita lista. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, estaba queriendo compartirla. ¿Por qué no la compartí? Perdón. Esta tablita es la que vamos a hacer. Entonces ya dijimos, en la celda B1, volumen de Sosa adicionado. En la celda C1, concentración de ácido clorhídrico residual en reactor. En la celda D1, concentración igual de ácido clorhídrico residual en cada litro de solución en el reactor, que esta va a ser nuestra concentración molar, la de la celda D1. Y la celda E1 va a ser la de pH. Ustedes me dicen cuando ya tengan lista su tablita. ¿Listos? No, profe, ya casi. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir y me voy a ir a la tablita de Excel. ¿Vale? Ok, entonces les dije que me dejaran la columna A despejada, porque aquí vamos a anotar es en los puntos volumen de Sosa. Entonces, aquí vamos a anotar volumen de Sosa, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué pusimos en la primer fila, que es la fila, para mí, bueno, aquí como yo separé las unidades en otra fila, para mí esta es mi celda, la E3, ¿no? La E3. Entonces, al inicio, cuando no he agregado nada de Sosa, nosotros teníamos como dato del problema que vamos a agregar una solución de, bueno, más bien que el ácido clorhídrico provocó que el pH bajara a 2.8, ¿no? ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí,
al inicio, aquí yo nada más, ¿cómo se llama? Doy de alta este valor en esta celda E3. Luego, este valor es el que calcularon al inicio. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, ¿cómo calculamos la cantidad de ácido clorhídrico que habría por cada litro en ese reactor? Ah, bueno, pues nada más aplicaron ustedes la función inversa del logaritmo de base 10, que es la función de 10 a la menos pH. Ajá. Ese valor me dieron ustedes de 1.58 por 10 a la menos 3. Es este que está aquí. ¿Ya lo vieron? Y aquí lo puse en mi tablita con la fórmula igual a 10 a la menos E a la 3. E3, perdón. 10 a la menos E3, que es este valor que estaba aquí al lado derecho. ¿Vale? ¿Sí vamos bien todos? ¿Sí vamos bien todos? Sí, profe. Ok. Luego la que sigue, que es la celda C3. ¿Cómo la calculé? Pues acuérdense que si yo sé de antemano que esta concentración que está representada en D está representada en una concentración molar, es decir, que en cada litro de esa solución que hay dentro del reactor, ahora para calcular todo el ácido que hay en todo el reactor, simplemente multiplicábamos ese valor de mi celda D3 por 700. Es esto que está aquí, que yo tengo aquí, como mi celda C3, ¿vale? ¿Sí vamos bien? Luego de aquí, la celda B3 es, voy a poner un 0, porque obviamente en ese momento es mi condición inicial, cuando no he agregado absolutamente nada de sosa, ¿vale? Por eso aquí pongo 0 directamente. Ahora, vamos a ver cómo, vamos a ahora sustituir los valores en mi fila siguiente. Ahora, ok, ahora vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, en volumen de sosa voy a agregar aquí 1 litro. Ajá. Y aquí voy a agregar también en la B, volumen de sosa adicionado, también como un 1, ¿vale? Ahí anoto el 1. Ahora fíjense. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para calcular la concentración de ácido residual en el reactor, voy a ocupar el valor anterior que tengo en la celda C3, que es la que está arribita, ¿vale? Entonces voy a dar de alta la siguiente fórmula. Voy a decir que mi celda C4, que me representa la concentración de ácido residual en el reactor, va a ser igual a el valor anterior, que es C3, menos el producto de 0.1 por B4, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿por qué pongo aquí el 0.1? El 0.1 es el valor de la concentración molar de sosa. Quiere decir que aquí yo sé que cuando agrego 1 litro de sosa, que está preparada al 0.1 gramo mol por cada litro, va a reaccionar con esa misma cantidad de ácido, por lo que va a seguir quedando todavía en el reactor una buena porción de ácido que no ha reaccionado. Por eso a esta columna le puse concentración de ácido residual todavía que queda en el reactor. Y esta la vamos a calcular considerando el total que calculamos en la celda anterior, por eso le pongo C3 menos el producto de 0.1, que es la concentración de la sosa cáustica, por el volumen de sosa que estoy adicionando, ¿vale? Y eso me da la cantidad en gramos mol que hay de todavía de ácido residual. Hagan de cuenta, imagínense que tuviéramos una gráfica tipo pastel, en donde voy a dividir ese pastel en 11 rebanadas. Nosotros ya sabemos que vamos a agregar 11 y pico litros de sosa cáustica, ¿vale? Entonces imaginen que partimos ese pastel en 11 rebanadas y que el agregar 1 litro implica que voy a consumir una rebanada de ese ácido, pero todavía va a quedar 10 rebanadas que representan el residual de ácido que queda en el reactor. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ya que tenemos esa cantidad de ácido residual, la vamos a ocupar para la siguiente celda, que es la D4. Para mí, D4, la voy a calcular de la siguiente manera. Va a ser mi valor que acabo de calcular del ácido residual que queda, que es 1.0094, que es mi celda C4,
dividida entre los 700 litros más el acumulado, que es el A4. Ajá. Entonces, yo en el reactor, al momento que ya agregué 1 litro, ya no voy a tener 700 litros, sino voy a tener 701 litros. Entonces, esa cantidad que yo acabo de calcular, simplemente la divido entre ese volumen total más el acumulado, y me va a dar la concentración molar que habría de ese ácido residual por cada litro. ¿Vale? ¿Por qué necesito calcular esa concentración molar del ácido residual? Porque ya de ahí directamente calcularé el pH. ¿Vale? Entonces, ¿sí queda claro por qué tengo que calcular la D4? ¿O de dónde sale? Sí, por favor. Muy bien. Ahora, ese dato, como ya es la concentración molar, simplemente en mi celda E4 voy a poner la fórmula para calcular el pH de un ácido fuerte, que en este caso sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, esa fórmula me dice que se obtiene el pH con el menos el logaritmo de base 10 de mi concentración molar del ácido, que en este caso para mí es la celda anterior de 4. Ajá, entonces voy a poner simplemente menos el logaritmo de base 10 de la celda de 4. ¿Vale? ¿Sí estamos ahí todos bien? Sí, profe. Ok, ahora van a hacer su tablita, van a colocar en la columna A, después de ese valor de 1, van a colocar 2, 3, 4 y se van a ir hasta el valor de 11. ¿Vale? ¿Sí? Entonces lo que van a hacer es arrastrar esas fórmulas de sus fila 4, o si tienen ustedes la fila 3, van a arrastrar esas fórmulas y van a obtener esta tablita con estos valores. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cada vez que agrego 1 litro y otro litro y otro litro cada vez más? Bueno, pues aquí mi columna A me representa el acumulado, ¿no? Primero, en el primer punto se agregué 1 litro, luego en el siguiente 2, 3, 4, 5. Ustedes se fijan, la celda B es el volumen que estoy adicionando en ese momento. 1, 1, 1, de ahí sí, hasta llegar al 11, ¿no? ¿Vale? Entonces, si ya arrastraron las fórmulas, se dan cuenta que el pH tiene un cambio de esta manera. Cada vez que agrego 1 litro, por ejemplo, la primera vez ya vimos que el cambio de pH se sube de 2.8 a 2.84. Luego para el siguiente litro, 2.89. Luego 2.94, 3, 3.06 y así sucesivamente. Observan el valor de 10. Fíjense, ya llevamos 10 litros y apenas el pH subió de 2.8 a 3.81. Esto quiere decir que 10 litros me permitió subir un cambio equivalente a una unidad de pH, lo cual pudiera ser desesperante para muchos y van a creer que nos falta todavía mucho para alcanzar el pH de 7, pero no. Ustedes ya saben de antemano que la dinámica es basada en una función logarítmica y que, pues precisamente, no necesariamente los saltos son proporcionales, ¿no? Entonces, en este caso, ya cuando llevo 11 litros de sosa cáustica, vean, apenas el pH subió a 4.88. Como que ya me voy acercando al 7, pero todavía no llegué. Entonces, ¿qué pudiera hacer alguien que es inexperto, que no conoce esta dinámica y que es desesperado? Pues a lo mejor cree que me falta todavía 3 litros o me falta 1 litro, entonces por error puede agregar esto y entonces esto puede provocar un error en el proceso y pues por eso mucha gente le cuesta mucho el hacer los ajustes de pH en línea en los procesos porque no conocen la dinámica del proceso. Ahora fíjate, si nosotros calculamos que tenemos que dosificar exactamente 11.09425 litros de sosa para alcanzar el valor de 7, pues necesitábamos tener también un elemento final de control muy preciso para poder lograr dosificar cantidades muy precisas, ¿no? En este caso, para nuestra última fila, vean, aquí yo pongo el volumen que me hace falta dosificar, que es 0.0942523, ¿no? Entonces este valor nuevamente se coloca, se arrastra a nuestra fórmula que está aquí, y ya me da un valor muy, muy bajito de ácido que quedaría, ¿no? Que en teoría
nosotros ya sabemos que cuando ya agregamos ese volumen, ya todo ese ácido reaccionó y ya no me queda ninguna cantidad de ácido. Entonces, normalmente, yo les pido que para esta fila coloquen directamente el valor de 1 por 10 a la menos 7 en la celda de 15 o de 14, no sé cómo la tengan ustedes. En su celda de 15 ya pulsamos directamente el valor de 1 por 10 a la menos 7, porque aquí nunca nos va a dar si arrastramos la fórmula anterior. Y con ello garantizamos que ya con este volumen alcanzaríamos en teoría el valor de 7, ¿no? Entonces, normalmente en los procesos nos vamos a quedar como en 6.90 y tantos o 7.0, pasándonos un poquito por arriba del punto neutro, pero es bien difícil llegar al 7.00, ¿no? Bien, bien difícil. Entonces, eso es lo que van a colocar ustedes. Ya nada más les pido que la fila, esta última de la D15, ¿cómo se llama? La dosifiquen. Perdón, la tecleen directamente, el valor de 1 por 10 a la menos 7, y ahí el valor va a ser de 7 en teoría, ¿no? Ahorita para fines prácticos o didácticos, así lo vamos a dejar, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si mi bomba no sirve y de repente empieza a hacer cosas medias extrañas y empieza a dosificar de más? Bueno, ¿qué pasaría si en vez de agregar 11.09, agregáramos 100 mililitros más, ¿no? 11.19, ¿no? Entonces, un volumen de 100 mililitros de sosa cáustica extra que agreguen, vean cómo va a disparar el valor de pH de 7, lo va a subir a 9. Entonces, ¿por qué? Porque en primera, en este punto, cuando estamos cuando ya hemos agregado los 11.09, prácticamente podemos decir que ya no quedó nada de ácido. Todo reaccionó y formó ese componente salino y agua. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo dosificando hidróxido de sodio, que es mi solución de sosa cáustica? Pues este componente, como no va a tener con quién reaccionar, se va a empezar a acumular. Y esto va a provocar que se alcalinice el medio y por eso se dispare mucho hacia arriba el valor de pH. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este primer análisis. ¿Qué pasa cuando yo agrego 100 mililitros de extra de sosa cáustica? Bueno, pues 100 mililitros es el equivalente a 0.1 litros, ¿no? Aquí estoy poniendo mi volumen que estoy adicionando en ese momento, que es equivalente a 100 mililitros, ¿no? Entonces, vean, ¿cómo calculo ahora mi celda C16? Simplemente yo sé de antemano que como mi sosa cáustica está preparada al 0.1 molar o 0.1 gramo mol por cada litro, ese 0.1 con ese 0.1 lo multiplicamos y me da lugar a una cantidad de hidróxido equivalente a 0.01. Ajá. Y luego de ahí, ese valor lo voy a considerar, esa concentración de sosa cáustica que hay en cada litro. Este dato es el que habría en todo el volumen del reactor. Ajá. Pero si yo quiero calcular la concentración molar de sosa cáustica, tengo que dividir esta celda anterior, que es la celda C16, entre el acumulado, que vendría siendo 700 más A16, que es este dato que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, eso me da pauta a calcular aquí la concentración molar de sosa cáustica que tendría por cada litro. Ahora, no puedo calcular directamente el pH como en las anteriores aquí, porque recuerden que aquí ya la especie predominante es sosa cáustica, por eso la pongo en otro color, en verde. Entonces, no debo de calcular directamente el pH, sino tengo que saber primero que tengo que obtener el dato del pOH y luego de ahí despejo como está aquí, despejo al pH de esta reacción que está en la parte superior. Entonces voy a tener que restar 14 menos el pOH para obtener aquí el dato de pH. Por eso aquí ustedes ven que en mi fórmula, en la celda E16, coloco 14 más el logaritmo de base 10 de la concentración molar de mi celda D16, ¿vale? Entonces, coloco un signo de más porque acuérdense que la función de pOH es con un menos logaritmo. Entonces, como el pOH al pasarlo del otro lado pasa con un signo menos, menos con menos nos da más, por eso nos queda el signo aquí positivo, ¿vale? Entonces, mi fórmula, cuando ya tengo la especie que predomina, que es hidróxido de sodio, mi fórmula de pH ya nada más le coloco un 14 y en vez de restar,
le sumo aquí, porque ya vimos por las leyes de los signos que nos queda aquí un signo positivo. Y ya nada más mencionamos que es el logaritmo de base 10 de la concentración molar de hidróxido de sodio que hay por cada litro, ¿no? Que es mi celda de 16, ¿vale? Muy bien. Entonces tomen nota de esta función o de esta ecuación. Y ese es el valor que yo obtendría de pH cuando yo agrego 100 mililitros extra, ¿vale? Ahora, vamos a hacer el otro análisis. ¿Qué pasa cuando yo agrego ahora, aparte de esos 100 mililitros, un litro más? Cuando yo agrego un litro más, pues obviamente aquí voy a calcular, o más bien voy a acumular la concentración de sosa que hay en la celda anterior, más el 0.1 que yo estoy agregando con un litro, 0.1 gramos mol de sosa, de hidróxido de sodio, con ese litro que estoy agregando, ¿no? Entonces ahí va un acumulado, y ya nada más acá colocamos, para calcular la concentración molar de sosa, ocupamos el valor de mi celda anterior, que es la C17, la que está al ladito, dividida entre el volumen acumulado, que vendrían siendo 700 más A17, ¿vale? Y esto da pauta a que el valor del pH para esa solución me dé de 10.19, ¿vale? Ok. Ahora, ¿sí quedó claro toda esta parte, chicos? Lo que está representado en verde. Sí, profe. Sí, Ok, profesora. ya nada más para terminar, muy rápido, vamos a seleccionar la columna A y la E para graficar, ¿vale? Entonces nos colocamos en la celda A3 y ponemos un Shift y una tecla hacia abajo para arrastrar los valores hasta mi valor de 12.194. Soltamos y colocamos, pulsamos Control. Y ahora con el mouse nos ubicamos en el primer valor de pH y arrastramos con un clic hasta el valor hasta abajo, ¿no? Espérenme. Ahí está. Entonces, igual aquí coloco un control, abajo, hasta seleccionar 10. Ya que seleccioné estas dos columnas, que son las que están en el extremo, voy a insertar una gráfica tipo dispersión, que es la que tiene los puntitos, y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, la que está al lado. Ahí ya tienen la curva de neutralización, ahí ya tienen el perfil, la dinámica de ese proceso, lo que nos lleva a la reflexión, que es un proceso bastante complicado de controlar, principalmente porque ya en la vecindad del punto de pH 7, ya prácticamente tenemos que agregar gotitas para alcanzar el valor de pH en 7. Si yo me faltan unas gotitas, nunca voy a llegar. Y si agrego unas gotas de más, eso es lo que nos está indicando esta gráfica, me voy a disparar mucho hacia arriba, ¿vale? Ustedes pueden ver que al principio tenemos una zona en donde aparentemente no cambia el pH, ¿no? Entonces al principio vemos que nos podemos desesperar, empezar a agregar, y ya cuando llevamos 10 litros, vean, apenas si alcanzamos casi el valor de 4. Cuando ya llevamos 11 litros, llegamos a 4.88 apenas. Y la diferencia para alcanzar o no el pH radica en dosificar un volumen tan pequeñito, equivalente a 0.9425 litros. Entonces, eso es lo que es bastante complicado desde un punto de vista operativo y sobre todo para la implementación de sistemas de control basado en las teorías del control clásico que ustedes han estudiado. Pues el linealizar este sistema que es estrictamente no lineal, pues es otra batalla que además, a lo mejor en la práctica y con condiciones muy controladas, en un laboratorio les va a funcionar una estrategia de control clásico, ¿no? Un PID. Pero ya en lo práctico no va a ser tan fácil porque además ya dijimos que en las corrientes de proceso podemos tener ácidos mezclados con bases también de diverso origen y a veces ni composición completa van a tener de esa corriente, ¿no? Entonces, lo que más ha funcionado para las estrategias de control que se manejan hoy en día son las basadas en lógica difusa o redes neuronales, ¿no? Entonces, a los que les llame la atención estos temas,
pues ahí vamos a tener una optativa que ofertarles en octavo y noveno, que se llama control avanzado, en donde ellos van a estudiar y se van a volver expertos, no solamente en estas aplicaciones orientadas a analítica, ¿no? Para otro tipo de aplicaciones. Y bueno, pues esto está dando resultados y resuelve bastantes problemas operativos de control que ya no son fácilmente adaptables o aplicables a las teorías de control clásico, ¿vale? Entonces, bueno, pues por el tiempo, hasta aquí le dejamos. La tarea que les voy a dejar para el fin de semana, pues va a ser un breve cuestionario sobre lo de pH. Y dentro de 8 días, el próximo viernes, les voy a pedir que me entreguen tanto su grafiquita, esta que estamos haciendo aquí, como su diagrama en AutoCAD o en algún otro software de diseño que ustedes conozcan, pero me van a entregar el diagrama con la simbología de la ISA para este problema, ¿vale? Entonces, eso se los voy a dejar el viernes, de hoy en 8 me van a entregar esa parte, pero el cuestionario sí es para entregarlo el miércoles, ¿vale? Para que lo tengan ahí en consideración, va a ser una tarea muy, muy rápida, y bueno, pues yo creo que ya están preparados para poder hacerlo sin problema, ¿vale? Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Vamos a retomar este problema porque todavía hay que puntualizar en otras cuestiones operativas al respecto, pero pues nos saludaremos entonces el próximo miércoles. Disfruten mucho su puente, muchachos, y que tengan un excelente descanso también en compañía de sus familiares, ¿vale? Cuídense, síganse cuidando mucho. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Nos vemos, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego.